Celebra Joe Biden y llora Xi Jinping. ¿Qué está pasando con la economía del gigante asiático? ¿Cuáles son los factores que están afectando el crecimiento de China? ¿Y cómo esto puede afectar el desarrollo del desempeño de la economía global? Pero sobre todo, amigo, amiga, ¿cómo puede afectar esto el crecimiento peruano? Tranquilo, aquí te lo cuento. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos Xi Jinpings. China, el gigante asiático, el dragón de la economía, el motor o la locomotora mundial del crecimiento, sobre todo para países en desarrollo como el Perú. ¿Qué está pasando con el crecimiento? ¿Qué está pasando con una economía que por más de 40 años ha venido creciendo de manera significativa a tasas de más de 10% mensual? ¿Cuál es el futuro del gigante asiático en los próximos meses? Porque sí, porque el ambiente es de incertidumbre, porque no solo Estados Unidos, la Unión Europea, la guerra de Rusia y Ucrania generan grandes nubarrones. Lo que pase con el gigante asiático también genera muchísima preocupación en este momento y lamentablemente lo concreto es que todavía hay demasiada, pero demasiada incertidumbre y demasiadas preguntas sobre lo que vaya a pasar con la economía china en los próximos meses. ¿Por qué? Porque China tenía previsto crecer mucho más de lo esperado, de lo que viene creciendo en los últimos meses. A ver, China estaba acostumbrada a crecer a una tasa promedio de 9% anual. 9%, pero en ciertas ocasiones podía crecer 13, 14, 15%. Era una gran locomotora de desarrollo que jalaba además a otros países y jalaba el precio de otros metales o minerales porque, claro, China era un gran demandante y un gran comprador. Sin embargo, hoy por hoy, si China crece 5% en el 2023, va a ser una buena noticia. Las expectativas sobre el gigante asiático lamentablemente están deprimidas y esa es una mala noticia no solo para el Perú, sino para el mundo. ¿Qué está ocurriendo con el gigante asiático? En principio, hablemos del consumo, tanto del consumo interno como del consumo externo. ¿Qué entendemos por consumo? Consumo es lo que demandan los compradores, lo que demandan los consumidores, lo que demandan los usuarios. Y hay usuarios tanto del mercado local como del mercado externo. Los usuarios pueden ser personas, familias, empresas, pero también pueden ser países. En cuanto al consumo local, lamentablemente se viene desacelerando de manera significativa. Es verdad, la COVID-19, igual que a muchos otros países, los golpeó de manera significativa. China fue radical. China cerró su economía y la abrió demasiado lento. El consumo sigue todavía muy debilitado. A diferencia de otros países donde se dieron incentivos y subsidios a las familias para poder sobrellevar la crisis provocada por la COVID-19, en China se trató de no subsidiar, de no dar plata directa a las familias empobrecidas golpeadas por la COVID-19, a diferencia de otros países donde se entregó muchísimos subsidios directos a las familias, incluido el Perú, donde incluso hubo una serie de bonos de 500, 700, 300 soles. En China no se aplicó una política de subsidios, se aplicó una política de inversión, se aplicó una política de expansión, lo que en buena cuenta puede ser positivo para su economía. Sin embargo, las familias en China se han visto muy afectadas y hoy por hoy lamentablemente no se han recuperado y su consumo, el consumo interno, es decir, lo que gastan las personas, lo que gastan los chinos, lo que gastan las familias, lamentablemente no está creciendo al ritmo que se necesita para poder girar la economía. Y esto es un problema porque si las familias están prefiriendo ahorrar y no gastar, evidentemente la rueda de la economía no se echa a girar y esto está lamentablemente limitando la capacidad de crecimiento y también la capacidad de inversión, porque hay que ser muy claros. Si los chinos no gastan en comprar más, en consumir más, las empresas tampoco están gastando o invirtiendo más en crecer sus operaciones y eso está generando un panorama lamentablemente de crecimiento mediocre para las tasas, ojo, promedios acostumbradas en China. El otro factor que es un problema en este momento para el gigante asiático es también la demanda externa, es decir, lo que se compra desde fuera. Y a ver, eso también es comprensible. El mundo está creciendo a tasas mucho más lentas. Lo vemos nuevamente en Europa. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en América Latina y veamos solamente el Perú. El Perú está creciendo a tasas mediocres. El crecimiento económico es muy pobre. Estamos hablando de tasas que van de entre 1 a 2%. Entonces, si una economía
crece muy poco, si una economía no se expande, evidentemente lo que demanda del exterior, lo que compra desde fuera, sea tecnología, maquinaria, insumos, también se reduce, porque ¿quiénes compran esos insumos? ¿Quiénes compran esa maquinaria? ¿Quiénes compran esa tecnología? Finalmente son empresas, son importadores que buscan expandir su economía. Cuando las economías crecen, compran más. Cuando las economías crecen, todos crecen, pero cuando las economías se achican, cuando las economías se desaceleran, cuando las economías se contraen, lo que sucede es que sus principales socios comerciales también se desaceleran, también se contraen, y es lo que está pasando en este momento en el Perú. El Perú está creciendo mucho menos y le está comprando menos a China. Entonces, el gigante asiático tiene dos problemas que tienen que ver con la demanda. Tanto el consumo interno, chinos comprando menos, familias comprando menos y tratando de ahorrar más porque no saben qué es lo que va a pasar en los próximos meses, y desacelerando y frenando el crecimiento de su economía por el lado de la demanda interna, y sus principales demandantes desde el exterior también comprando mucho menos. Es decir, tanto por el lado de la demanda interna como por el lado de la demanda externa, lo que vemos es a un país lamentablemente vendiendo menos tanto a su interior como al exterior. ¿Qué pasa si yo vendo menos? ¿Qué pasa si yo exporto menos? Lo que pasa es que yo voy a tener que producir menos y mi economía se va a achicar, mi economía se va a desacelerar. Hoy por hoy, ese es uno de los principales problemas que enfrenta la economía del gigante asiático. Hay otro problema que enfrenta China que no necesariamente están enfrentando los otros países a nivel mundial, que tiene que ver con la deflación. Sí, como lo han escuchado, deflación. Ojo, hablábamos en el caso de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Perú, de América Latina, de inflación, es decir, de incremento de precios, al punto que recientemente la Reserva Federal de los Estados Unidos ha tenido que volver a elevar su tasa de interés de referencia para tratar de controlar los precios al consumidor, para que la inflación no sea un problema, porque coincidimos y sabemos que la inflación genera o lamentablemente carcome el poder adquisitivo de las familias, porque todo cuesta más. Los sueldos no suben, pero las cosas se encarecen, y eso hace que lamentablemente la plata que tengo en el bolsillo no valga lo mismo. La inflación, claro que es un problema, y es un problema que hemos estado enfrentando ya hace varios años, y que felizmente, según parece indicar, en base a una serie de factores, está comenzando a ceder, está comenzando a desacelerarse. Los precios crecen, pero ya no crecen al mismo nivel. Sin embargo, en China está pasando un fenómeno diferente. ¿Qué está ocurriendo? La deflación. Es decir, los precios no están subiendo, los precios están cayendo. Y uno diría, Omar, pero que los precios caigan es positivo. Los chinos van a tener cosas más baratas para comprar. A ver, pero siempre hay que analizar por qué están cayendo los precios. Los precios están cayendo porque hay mayor producción y está entrando, por ejemplo, mayor cantidad de celulares al mercado porque hay un exceso de producción que permite que los precios bajen. No, el problema de los precios en China es que están cayendo porque hay una menor demanda de esos productos y servicios, y ese es un problema que ya lo han vivido otros países como el Japón e incluso un bloque económico como la Unión Europea. Cuando la economía se enfría, lo que sucede es que los precios también comienzan a bajar porque la gente, las familias, las empresas comienzan a demandar menos de productos y servicios. Si hay menor demanda, lo que sucede naturalmente en el concepto económico, en la estructura económica, es que los precios bajan. Y eso puede ser un problema porque muchas veces es más difícil combatir la deflación, es decir, combatir los precios bajos, que combatir la inflación, que combatir los precios altos. Para que se hagan una idea, a Japón le costó más o menos una década salir justamente de ese círculo vicioso de precios bajos y de bajo crecimiento, de baja demanda, porque estaba enfrentando problemas similares a los que hoy enfrenta China. Familias que están mucho más cautas, que no tienen mucho dinero y el poco dinero que tienen lo deciden ahorrar, no están consumiendo, su economía se está contrayendo, no está creciendo al mismo nivel, los precios están bajando y hay una sensación todavía de desconfianza que evita tanto que el consumo privado como la inversión privada se acelere. Así que tenemos ahí dos factores claves que tienen que ver con consumo por un lado
y también con inversión por otro lado. Además de eso, China enfrenta un problema que nos recuerda muchísimo a lo que vivimos ya en el 2008 en los Estados Unidos con la crisis inmobiliaria. China tiene en este momento un problema en su sector inmobiliario de muchísima especulación y sobreendeudamiento de las familias, que no sabemos en qué momento puede reventar, como reventó justamente entre el 2008 y el 2009 en los Estados Unidos con las consecuencias de la crisis financiera que eso arrojó. Ojo con esto, recientemente ha habido una reunión del Politburó del Partido Comunista Chino que preside Xi Jinping, el presidente de China, con otros especialistas y otros altos dirigentes del Partido Comunista analizando justamente el problema de la economía y en específico el problema inmobiliario. Y hay un tema central. A ver, ya se dejó de lado esta frase de las viviendas son para vivir y no para especular. Ya esta idea está fuera del radar. ¿Por qué? Porque había una idea de que las viviendas que se construyen tienen que ser efectivamente para la gente que necesita un techo, no para un negocio, no para la especulación. Sin embargo, en este momento hay muchísimos problemas en ese sector y lo que se está apostando desde el Partido Comunista Chino, desde el gobierno de Xi Jinping, es un poco más de lo mismo. Es a seguir relajando las políticas para otorgar créditos inmobiliarios y seguir invirtiendo en infraestructura inmobiliaria, lo que para muchísimos expertos, tanto dentro de China como fuera de China, puede seguir ahondando el problema de la especulación y de la crisis inmobiliaria y sobre todo de un sobreendeudamiento de las familias. Porque claro, si yo relajo las condiciones y sigo invirtiendo para que siga habiendo mayor oferta de viviendas, lo que vamos a hacer es que en un momento esas viviendas no tengan ya compradores fijos y terminen siendo un factor netamente especulativo. No se está resolviendo el problema inmobiliario en China en este momento, ni siquiera con la reunión que se tuvo recientemente en las últimas semanas en el Politburó del Partido Comunista. Puede ser un factor de riesgo. Hoy por hoy es un factor de riesgo. Hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta a cuánto asciende realmente el sobreendeudamiento de las familias en China y hoy por hoy tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de toxicidad que podría haber en el sistema financiero chino, específicamente en lo que respecta a la colocación de créditos hipotecarios. Estas siguen siendo incógnitas muy grandes que generan mucha preocupación. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué tamaño podría ser, y lo ponemos en condicional, una potencial burbuja inmobiliaria que se vive en el país asiático. Ojo, esto se viene discutiendo también, es verdad, hace ya algunos años. La pregunta es, ¿cuánto más podría crecer esta burbuja hasta antes de saber el impacto que tendrá cuando estalle? Y esto acarrea otro factor que tiene que ver con lo demás, porque todo está relacionado, que es la confianza en el sector privado. Y cuando hablamos de confianza, hablamos tanto de confianza de los consumidores como confianza de los empresarios. Y ya hemos dicho, las familias chinas en este momento no tienen mucha confianza. El crecimiento se basa necesariamente en la confianza. Si yo no tengo confianza, yo no compro. Si yo no tengo confianza, yo no invierto. Si yo no tengo confianza, yo no expando mi negocio. Para crecer, para avanzar, necesito confianza y lamentablemente el ambiente de incertidumbre que se vive en China y que se vive a nivel global está mellando y socavando muchísimo la confianza y esto está afectando considerablemente el crecimiento de China. ¿Cuánto se puede avanzar? ¿Qué se está haciendo o qué está planteando el gobierno de Xi Jinping para justamente impulsar y retomar la confianza? Nuevamente, lo que se discutió recientemente en el Politburó del Partido Comunista apunta un poco más a lo mismo. Seguir expandiendo el gasto, seguir invirtiendo en infraestructura, seguir relajando normativa, que sí, que tiene un foco, que tiene un cauce, que puede ayudar y alentar un tipo de inversiones muy importantes. Pero dado lo complejo que es el mundo en este momento, lo diferente que ha cambiado todo en los últimos años, no es suficiente. Ojo, cuando hablamos de un crecimiento de 5% para China, uno diría, oye, no es negativo. Omar, el Perú apenas va a crecer 1 o 2% este año. 5% parece un montón, pero entendamos algo y hagamos las comparaciones. 5% para una economía del tamaño de China es un crecimiento no esperado. Es un crecimiento mucho menor a lo que se tenía previsto. Y lamentablemente, más allá del crecimiento del 2023, es la tendencia que puede generar para los próximos años, porque la pregunta que se están haciendo los inversores, tanto locales como extranjeros, es: ¿este crecimiento
es la nueva normalidad de China, es lo que vamos a ver en cuanto a demanda interna y externa del gigante asiático que por años ha sido una locomotora del crecimiento, impulsando incluso el precio de las materias primas, entre ellas el cobre, que es tan importante para el Perú. Esta es nuestra nueva normalidad, una China creciendo a 5-4%. ¿Qué esperar de esta nueva normalidad a nivel mundial? Entonces, en eso se basa, lamentablemente, la incertidumbre que hay en este momento y los golpes para la confianza tanto de consumidores como de inversionistas. Y otro punto clave que se remonta al periodo de la COVID-19 tiene que ver con los estímulos. Ya lo habíamos dicho, lamentablemente China, a diferencia de otros países, sobre todo en América Latina y también en Estados Unidos y Europa, no se basó en proteger a su población en base a estímulos monetarios. ¿A qué nos referimos con estímulos monetarios? A darle plata a las familias más pobres, a darle plata a las familias afectadas justamente por la pérdida de trabajo, por el recorte de sueldos, a darle plata que podían usar para continuar impulsando el gasto. Esto fue crucial en otras economías como el Perú, como Colombia, como Chile, como Estados Unidos, como Italia, como España, donde los gobiernos tuvieron que romper el chanchito y dar una cantidad de estímulos directos a las familias. En China no, en China se apostó por otro mecanismo de estímulos a través de la inversión, de estímulos a través del gasto, pero no dándole directamente a esas familias. Y lo que tenemos hoy por hoy es un mercado laboral en dificultades. Para que se hagan una idea, el desempleo juvenil en China está en niveles récord. Nunca antes en el gigante asiático ha habido tantos desempleados jóvenes. Es un problema. Entonces, tienes a una clase social y una clase media que está pasando por dificultades, que no quiere gastar, que no tiene confianza, lo poco que ingresa lo está ahorrando, y tienes una clase empresarial que tampoco está invirtiendo. Entonces, esos dos factores, sumado a un entorno externo que no te está comprando tanto como antes porque tampoco está creciendo, evidentemente configuran un escenario para China muy, pero muy complejo. ¿Cómo salir de ese hoyo? Bueno, es muy difícil decirlo. A ver, y pareciera que en la última reunión que tuvieron los líderes del Partido Comunista Chino tampoco tenían mucha claridad de cómo hacer que el gran tigre asiático vuelva a rugir como rugía hace solo una década. ¿Nos debe preocupar el crecimiento chino? Sí, evidentemente, no solo al Perú, sino al mundo, pero sobre todo al Perú, porque China es hoy por hoy nuestro principal socio comercial. A China va más del 30% de nuestras exportaciones, sobre todo de cobre. Si a China le va mal, si China se pone débil, evidentemente a nosotros también nos va a ir mal. Y ese es un problema que tenemos en este momento, más con una economía como la peruana que está en claro proceso de desaceleración. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Bueno, es difícil saberlo, pero el entorno internacional todavía lamentablemente está lleno de demasiados nubarrones.